Bien, estimados, la clase o esta sesión ya hace referencia a formación ciudadana, a las opciones presidenciales del año 2021, de las elecciones que se vienen este año, y en nuestro caso en particular nos vamos a preocupar simplemente de dos ámbitos, el ámbito de salud y educación, por tema de tiempo, ¿ya? El tiempo lamentablemente no nos va a dar para poder abordar más ámbitos, ¿ok? Antes de comenzar con cualquier tema de contenido, ¿ya? Es ver quiénes son los candidatos, ¿ya? Los candidatos en esta elección presidencial son 7, que están ordenados ahí como Eduardo Artés, ¿ya? Marco Dominami, Marco Enrique Dominami, está mal escrito Enrique Dominami, de hecho yo me equivoqué, es sin H, no me fijé en ese detalle, ¿ya? Es así, y no me había fijado, así que probablemente lo van a ver un par de veces más mal escrito. Enrique Dominami, luego viene Boric. ¿Por qué? Porque es el más joven de todos y es un Lolain de espíritu. Y en la foto más ordenada que tenía, de hecho, eh, ¿ya? Esos son los candidatos y además hoy día, en esta elección que se nos viene, va a ser también elección de consejero regional y diputados, ¿ya? Bien. ¿Qué tema vamos a abordar en este caso en específico? Lo que es salud y educación, ¿ya? En el caso de Eduardo Artés, nos vamos a ir a la parte final, donde habla sobre salud y educación en el ámbito social, ¿ya? En el ámbito de salud, ¿ya? Lo que él plantea es... déjame ver algo, ¿no? ¿Ya? Es la protección del trabajador en todo ámbito, ¿ya? Fortalecer los derechos sindicales del trabajador. Y también, por ejemplo, lo que plantea es que debemos capacitar al trabajador para que éste sea capaz de enfrentarse a las nuevas problemáticas que te entrega el mercado, ¿ya? Eh, es decir, que sea un trabajador lo más empoderado posible, ¿ya? Y en el fondo eso significaría que el trabajador tenga unas mayores herramientas para poder sindicalizarse, para poder, en el fondo, poder enfrentarse al empleador, ¿ya? Y en el ámbito de salud, habla sobre reformar el sistema de salud, en el ámbito de lo que significa que desaparezca la estructura actual con ISAPRES y con un sistema público, sino que solamente existe un sistema público de salud manejado por el Estado, ¿ya? Donde no exista esta distinción de que mientras más pague mejor es el servicio, sino que todos podamos hacer un mismo servicio de la misma forma, ¿ya? Eh, También la construcción de un sistema previsional, ¿ya? Único que sea financiado por el Estado y el empleador. Es decir, cabe en el Estado y en el empresariado la obligación de entregarle seguridad a su empleado en el ámbito de la salud. En el ámbito de la educación tiene que estar organizada y controlada por el Estado, ¿ya? Debe estar apoyado esta construcción de un nuevo sistema educativo por la sociedad civil, es decir, nosotros como ciudadanos comunes de este país debiésemos aportar en este proceso, ¿ya? Eh, Permitiéndole al Estado poder expropiar instalaciones o espacios físicos para poder instalar nuevos centros educativos. Expropiar significa que el Estado tiene la facultad de poder quitar a una persona particular, a una empresa privada, quitarle alguna propiedad, algún edificio, alguna instalación, argumentando que hay un bien superior del Estado, que en este caso sería la instalación de nuevos centros educativos. ¿Ya? También aumentar el número en el sistema de jardines infantiles y salas cunas que cumplen un rol principalmente de entregarle un espacio para que las familias trabajadoras de este país puedan dejar a sus niños pequeños de manera segura. Porque un niño de 2 años, por ejemplo, no lo puedo dejar solo en la casa todo el día, sino que tiene que haber alguien que esté preocupado de su cuidado. ¿Bien? Eso es lo que apunta en salud y en educación. En el caso de Franco Parisi, a nivel de educación, lo que él propone es una
gobernanza triestamental, lo cual significa que debe estar el gobierno escolar, en el fondo se refiere de esta manera, que todos los establecimientos debiesen estar controlados, ¿ya? O debiesen tener representantes de los docentes, directivos, estudiantes, apoderados y los funcionarios, ¿ya? En funcionarios entran, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, los encargados de aseo y ornato, ¿ya? Secretarios, ¿ya? En el fondo que entre todos ellos debiesen armar un gobierno escolar, ¿ya? Lo que significa en el fondo que las decisiones no nacen porque el director lo dijo solamente, sino que tienen que ver también con una decisión de un conjunto, colegiada, ¿ya? Y además que toda información que exista en la escuela o que salga de la escuela debe ser de público acceso, ¿ya? Desde las evaluaciones a evaluaciones tanto de estudiantes, profesores, directivos, ¿ya? Así también como toda determinación que tome, por ejemplo, el consejo escolar, que se tome sobre algún tipo de promoción, por ejemplo, todo eso tiene que ser público. También planteé la idea del acompañamiento tutorial, que es lo que nosotros hemos realizado durante todo el año, ¿ya? Esta idea de la existencia de un tutor, una persona a cargo de un curso, quien en este caso se preocupe de hacer un seguimiento, de llamar, de saber cómo están, cómo van con sus calificaciones, ¿ya? Que no sea en el fondo simplemente el profesor jefe, como el estilo de escuela de niños y jóvenes, sino que sea algo más también. Algo como lo que se hace acá. Lo que hace en el caso usted ha hecho gran parte del año lo que es la tía Sandy, ¿ya? Y también plantea que la jornada escolar completa tiene que volver a su sentido original. ¿Qué significa eso? Cuando surge la jornada escolar completa en Chile a finales de los 90, surge con una lógica de talleres extraprogramáticos. ¿Qué significa eso? Si ustedes habrán visto alguna película norteamericana, se habrán dado cuenta que en las escuelas secundarias, por ejemplo, los estudiantes en la tarde tienen talleres como o deportes tipo fútbol americano, voleibol, básquetbol, el club de porrista, el club de lectura, club de ciencia, esa lógica, ¿ya? Y no tener en el fondo clase a las 4 o 5 de la tarde como ocurrió en Chile, que no fuera un espacio ocupado por más asignaturas, sino que por el contrario, fueran espacios para que el estudiante desarrollara sus capacidades, sus habilidades o en aquello que se sentía más cómodo. Volver a ese sentido original de una jornada escolar completa, ¿ya? Y a nivel de salud, lo que plantea es que debe existir un sistema único de fichas electrónicas. Este sistema de fichas electrónicas, la importancia que tiene es que nos permite, en el fondo, transferir información de manera más eficiente. Tú siempre que vas a un médico te genera una ficha. Te preguntan tus datos, ya tu edad, en el fondo, que eres alérgico a algún medicamento, tienes alguna intervención quirúrgica, alguna operación, ya has tenido alguna enfermedad, tienes una enfermedad crónica y se genera una ficha médica. Bueno, que esa ficha médica esté disponible para cualquier médico del país, así que en algún momento que tú te cambies de ciudad, cambies de médico, ese médico tenga inmediatamente la ficha. ¿Ya? Programas de salud diferenciados por regiones, atendiendo a las problemáticas que tiene cada región. Por ejemplo, si la región de Valparaíso tiene una problemática con la obesidad, por ejemplo, bueno, desarrollar un programa médico de salud pública que esté enfocado a combatir la obesidad. Desde alimentación saludable, talleres deportivos, concientizar sobre, por ejemplo, los efectos que puede tener la obesidad a largo plazo, cosas de esa índole. ¿Ya? La telemedicina, medicina a distancia, por ejemplo, que se ha dado mucho con los psicólogos, por ejemplo, en el último tiempo, pero los psicólogos ya no atienden en consulta, sino que atienden por Zoom y te cobran lo mismo. Vaya maravilla, qué economía más grande. Y otras especialidades, por ejemplo, imagínate, no sé, vivir en una zona extrema y no tienes, por ejemplo, acceso directo a un, no sé, un bronco pulmonar. Bueno, que te vea un bronco pulmonar a distancia y te dé ciertas directrices de lo que quizá puede ser y te diga abiertamente como, ¿sabes qué? Te recomiendo que pidas a una hora por un especialista para que te vea presencialmente porque esto pinta para algo más complejo. Eso, en el fondo. Puede hacer eso. Sobre todo pensando en zonas extremas, quizás nosotros acá no lo entendemos tanto, pero es que la persona que está en Cabo de Hornos, que está en Porvenir, que está en Puerto Williams, que está en Colchane, que está en Putre, esas personas lo entienden, los que están viendo en un pueblito en la cordillera, ¿no? Mejorar la salud primaria desde la medicina preventiva, es decir, volviendo al ejemplo de la obesidad, para dártelo como un ejemplo concreto,
No atacar la obesidad cuando ya estamos todos gorditos de tanto comer pan batido con jamón y queso, ¿ya? Sino que por el contrario, darse cuenta de los síntomas. Si estamos viendo que hoy hay elementos que nos están indicando que puede haber un aumento de peso significativo en la población, por lo cual podemos tener una población obesa, bueno, ataquemos antes el tema. Eso es medicina preventiva, ¿ya? Y también busca la disminución de las listas de espera en los hospitales, ¿ya? Y por eso propone hacer uso de los espacios públicos, hospitales públicos, centros de alta complejidad, ¿ya? O de alta resolución médica, las clínicas privadas, y también los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden, que generalmente son instalaciones que solamente ocupan los funcionarios o familia directa de los funcionarios. ¿Ya? Vamos a avanzar a la Sebastián Sichel, acá, en salud y educación, que lo tiene junto. En el ámbito de salud, él lo mezcla un poco la salud mental con la salud física. Por ejemplo, un punto destacable que tiene es el apoyo y el seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar, ¿ya? En este caso, él lo enfatiza más en el ámbito de la mujer porque generalmente las cifras de violencia intrafamiliar en este país indican que el mayor número de víctimas son mujeres, ¿ya? Lo cual no significa que no existan hombres, solamente que el porcentaje es menor, es minoritario, ¿ya? Sobre todo pensado en un seguimiento de aquellas mujeres que vuelven a vivir con el agresor, por ejemplo. Esa mujer que alguna vez fue víctima de violencia física, por ejemplo, alguna vez la golpearon, pasó el proceso, pero después se volvió a juntar con el tipo, bueno, ponerle un doble, un triple atención en ese punto, o sea, doble y triple banderita de alerta, estar ahí ojo. ¿Ya? Flexibilidad en la toma de licencias médicas, sobre todo con son licencias médicas de hijos, porque es un gran problema que viven las familias chilenas cuando tienes un hijo recién nacido y se enferma, y ambos padres trabajan. En el fondo, uno de los dos tiene que sacrificarse y tomar la licencia por el hijo, y eso te trae problemas con tu empleador, ¿ya? Fondo, y para eso, una solución, no es la mejor, pero una que se propone, es que se permita en esos casos el trabajo híbrido, o sea, cuida a tu hijo y además trabaja virtualmente, o sea, es la propuesta que él hace. Claro, pero en el fondo eso es una propuesta para intentar permitir que esta toma de licencia no se genere un problema tan importante en el crecimiento, ¿ya? Y además ampliar la cobertura en salud mental, que es un tema que todos los candidatos van a tocar de manera transversal, tiene que ver con la toma de conciencia del área de salud mental, ¿ya? A nivel de educación, está, por ejemplo, el ámbito de una carrera profesional para directores. Esto tiene que ver más bien con aspectos más bien técnicos. Aquí no se habla mucho de lo que es la bajada a ustedes como estudiantes del tema, pero, por ejemplo, hacer atractivo el ámbito de una carrera profesional de directores, ¿ya? Para que en el fondo no queden apernados los mismos directores siempre en el sistema público, eso es lo lógico, ¿ya? Mejorar las condiciones para los profesores, condiciones del ámbito laboral. ¿Ya? Condiciones laborales, por ejemplo, condiciones de salario, de infraestructura, dar oportunidad de perfeccionamiento, ¿ya? La carrera docente a ustedes no les impacta mucho, pero a los profes nos impacta bastante, que tiene que ver con un tema de evaluarse y de esa manera poder obtener mejores remuneraciones según qué tan competentes soy según el sistema, ¿ya? Y también el potenciamiento del ámbito socioemocional, eso se refiere a talleres, perfeccionamiento para los profesores, ya, instancias para que los estudiantes, sobre todo, todo esto está pensado principalmente desde la realidad que vamos a venir el próximo año saliendo de una pandemia, 2 años encerrados prácticamente, 2 años en los cuales ustedes como estudiantes no pisaron una escuela probablemente, ¿ya? Y van a llegar probablemente, van a sentir ese cambio de ritmo de la enseñanza virtual a una enseñanza presencial. Quizás hay tiempo sin verse con sus compañeros, sus amigos, qué sé yo. Está pensado en esa lógica y en todo el impacto que puede tener en la persona desde un punto de vista de su salud mental. ¿Alguna vez, por lo menos, de la propuesta de Sichel, cómo se enfoca en sí los estudiantes? Son más no. En... O sea, la última sí, en el fondo, pero se enfoca más bien desde un punto de vista de salud mental. Son algunas propuestas, no son todas, ¿ya? Son algunas que fuimos rescatando. Vamos a ir a Yerna Proboste. Ella en educación tiene una propuesta un poquito más diferente. Ustedes se van a dar cuenta que habla de otros temas. ¿Ya? Ella primero plantea que hay pilares básicos que se tienen que manejar, como es la justicia educativa, la equidad en el acceso a la educación, o sea, todos debemos tener acceso a una educación de similares características, ¿ya? Sin importar si estoy en un colegio público, estoy en un colegio subvencionado, da lo mismo, o en uno privado.
la calidad de la educación tendría que ser relativamente similar para todos, sin importar cuánto paguemos por ella. Eso significa, por eso se entiende en este caso que la educación es un derecho social, no es un bien de consumo, ¿ya? O un servicio que se contrata como el servicio de cable. ¿Okay? Una educación basada en un enfoque de derechos, por ejemplo, centrado en lo que es formación ciudadana, ¿ya? Aprender a respetarnos como ciudadanos de este país, que tenemos derechos y también tenemos obligaciones, ¿ya? No es solamente que el Estado te entregue, sino que hay cosas que tienes que cumplir. Por ejemplo, ir eliminando ciertas prácticas que pudieron ser consideradas en el pasado normales, pero que hoy día nos van acorde a los tiempos, por ejemplo, expresiones del lenguaje, actitudes dentro del mismo espacio, por ejemplo. Algo que ocurría mucho en los colegios mixtos era que en el recreo el patio lo acaparaban los hombres jugando a la pelota y las mujeres quedaban en el fondo generalmente excluyeron en alguna orilla haciendo otra cosa. ¿Ya? En el fondo ir cambiando esas prácticas de algo tan sencillo como compartir espacio. Y una educación también territorializada, ¿ya? Que en el fondo es tomar en consideración cada contexto particular, cada contexto a nivel regional, a nivel provincial, a nivel comunal, en la construcción de un programa, un proyecto educativo. Por ejemplo, dar la libertad, si yo vivo en una zona con vocación minera, como puede ser Antofagasta, bueno, darle énfasis a una educación con esas características, quizás que los colegios técnicos tengan ese enfoque, o los colegios públicos puedan tener ese enfoque para preparar gente que vaya a ese ámbito laboral, ¿ya? O una vocación, no sé, de actividades portuarias, qué sé yo, en el fondo. Pensar según la lógica del territorio en el cual yo estoy, qué enfoque o qué tipo de educación es la más recomendable, ¿ya? El Estado debe garantizar la educación pública. Eso significa que acá no se está pensando tanto desde una lógica de mercado, por ejemplo, de que en el fondo lo importante o se permite el lucro y se entiende que es algo necesario, sino que el Estado tiene que ser la institución que asegure una buena educación pública para las personas, una educación que debe ser para la trayectoria vital de la gente, es decir, constantemente estudiando, constantemente perfeccionándose. Eso no significa que tenga que estar toda la vida en la escuela, sino que se refiere a que uno tiene que ir buscando instancias para cocinero, chef, por ejemplo, bueno, perfeccionarte en esa área a lo largo de tu vida, aprender nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevos procedimientos, de eso se trata, ¿ya? Y una educación centrada en el ámbito medioambiental, entendiendo todos los problemas medioambientales que tenemos en la actualidad, del cambio climático, el calentamiento global, que el efecto invernadero, que el aumento de la temperatura del planeta, bueno, buscar en el fondo a través de la educación cambiar esa lógica y enseñarte desde cosas tan básicas como no botar basura, no tirar el chicle en el suelo, sacarle estas cositas a las mascarillas cuando las vas a botar, que el reciclaje, que el compostaje, que la reutilización, que ir en contra de la obsolescencia programada, va por esa línea en el fondo, cuando hablamos de una educación centrada en el medio ambiente, una educación verde, ¿ya? Un rediseño de la educación de adultos, ¿ya? Que no sea que esa es la lógica que ustedes tienen actualmente con asignaturas más tradicionales, sino que también pensando en los intereses que ustedes pueden tener como personas jóvenes y adultas que se están formando, y colocarle un fin al crédito con aval del Estado. En el ámbito de salud, ya hay pilares fundamentales que ella propone, como el pilar fundamental que propone es la descentralización de los servicios de salud. Eso significa que no todo se considere desde Santiago, que no todas las decisiones se tomen desde Santiago, sino que cada región tenga la capacidad de poder tomar decisiones por su cuenta. ¿Ya? Una inclusión, una salud inclusiva se refiere a, desde algo tan básico como incluir la medicina ancestral en estos procesos, ¿ya? Desde la agüita manzanilla que te dan cuando chico, a cosas más complejas para tratar males, afecciones y enfermedades, ¿ya? Una educación de carácter inclusivo vista desde el género y la diversidad, ¿ya? Desde garantizar derechos reproductivos, que es algo que hoy día está muy en boga, ¿ok? Aumentar el aporte fiscal de salud, mejorar el servicio, que haya un fondo universal y solidario de salud, es decir, que vayan desapareciendo todos estos servicios prestadores de servicios privados como las ISAPRES, ¿ya? Sino que tome más fuerza en un sistema público de salud, con aporte de todos los trabajadores a un fondo común donde uno pueda poder asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud de esa manera.
por ejemplo, si tengo que operarme, puedo recurrir a ese fondo y no tener que gastarte mi plata de mi bolsillo para poder operarme, sino que recurrir a ese fondo y sacar de ese fondo. Y después ese fondo se irá reponiendo. Esa es la lógica, generar un pozo común del cual uno pueda echar mano para poder atenderse en alguna afección médica. La importancia de la salud mental, que todos los candidatos lo hablan, bla, bla, bla. En el fondo es aumentar los recursos más profesionales, que no se vayan, que trabajen en el sistema público como debiese ser, en el fondo, porque si estudiaron esa carrera no es por las lucas, sino que estudiaron esas carreras principalmente para hacer un bien a la comunidad. Por lo cual no se entiende que una consulta de un especialista te pueda costar 50.000, 60.000 pesos. Porque se le olvidó el servicio y el cuidado de los demás. Así es súper fácil. ¿Ya? Y que el SENDA pase del Ministerio de Justicia al Ministerio de Salud. El SENDA es una institución que se preocupa de toda aquella persona que tiene algún consumo problemático de alcohol y drogas, pasa al Ministerio de Salud para que de esa manera pueda tener un tratamiento más íntegro y enfocado más desde el punto de vista de la salud pública. Vamos avanzando. Aquí estamos cambiando el nombre, aquí también me equivoqué. Esa con Enrique con H, sin H. Marco Enrique. No, Marco Enríquez, en cuanto a bienestar social, aquí hablo de derechos sociales, de poder tener colegios particulares o en el fondo tener matrículas que son exorbitantemente elevadas para pagar, en el fondo, que un colegio cueste 300.000, 400.000 pesos, esa lógica se elimina. A lo mejor es que eso te asegura una buena educación, ¿ya? Pero en el fondo el Estado tiene que ser capaz de asegurarte una educación igual o mejor a la que te entrega un colegio de 400.000 pesos, ¿ya? A nivel de educación superior, lo que plantea en palabras simples es que la gratuidad de la educación superior, de la educación universitaria, tiene que estar dada para las universidades del Consejo de Rectores, ¿ya? Las universidades más antiguas, en el fondo, ¿ya? Que son las universidades del Consejo de Rectores de Chile, el CRUCH, eso significa Consejo de Rectores de Universidades de Chile, ¿ya? Y los centros de formación técnica e institutos profesionales que quieran incorporarse te pueden incorporar al proceso de gratuidad y que esta gratuidad no solamente dure en lo que es los semestres de referencia de la carrera, sino que si te demoraste un año más, también corran ese año más. Eso en palabras simples. En cuanto a salud, lo que plantea en palabras simples es eh, agilizar el proceso de las licencias médicas, que las licencias médicas, por ejemplo, si es de un día, se te pague ese día, no como en la actualidad que de 1 a 4 días no se pagan, de 4 a 10 se pagan 2 3 días, dependiendo la cantidad de días que sean, y si son más de 10 días se pague completa, agilizar el proceso de la COMPIN, que es la caja de compensación, la que en el fondo te paga la licencia, ¿ya? Que es esta institución que lo que hace, en vez de agilizar el proceso, lo que hace es entorpecerlo para que no te paguen la licencia. Hay casos de gente que ha estado 5, 6 meses esperando que le paguen los sueldos porque la COMPIN le rechaza las licencias médicas sin justificación alguna, ¿ya? Donde hay gente que prácticamente ha llegado a inmolarse en el COMPIN, ¿ya? Para que le paguen la licencia, ¿ok? Y también garantizar el derecho del uso de las licencias médicas para el cuidado de los hijos. Y por último, en el ámbito de salud, un elemento destacable que coloca es el derecho a fármacos, que es el disminuir el costo de los fármacos, ¿ya? Cuando, de una manera u otra, buscar los mecanismos para que las farmacias no caigan en situaciones abusivas o de colusión, como ocurrió hace mucho tiempo con la colusión de las farmacias, ¿ya? Donde un medicamento te puede costar 50.000 pesos y en una farmacia como la te cuesta 3.000. Pasa. Y pasa, ¿ya? Bueno, evitar y eliminar eso, ¿ya? Y que toda persona que se atienda en el sistema público tenga asegurados sus medicamentos. Es decir, si yo me atiendo en un consultorio público, me aseguren que estén los medicamentos que se me van a entregar, ¿ya? Y que no tenga que ir con la receta a comprarlo en la farmacia. Gabriel Boric. Aquí, en educación. Plantea cambiar el modelo educativo actual y cambiarlo uno con un enfoque de derecho, integral, transformador, humanizador. En ese sentido se parece mucho al de Yarna Proboste desde el punto de vista de proponer un cambio en el paradigma educativo, ¿ya? Y enfocarse en los derechos
el sistema chileno que se enfoca en el contenido y en decir, mientras más materia tengo en la cabeza, más contenido memoricé, mejor. Ahora, lo sé aplicar, sé para qué sirve, qué utilidad tiene, ahí es otro tema. Y en el sistema en el cual ustedes se educaron, en el cual yo me eduqué, o sea, es el sistema que con el cual hemos coexistido durante el último tiempo. ¿Ya? Plantea terminar con las pruebas CIMSE. La prueba CIMSE es una prueba de medición de la calidad de la educación, ¿ya? Que se desarrollan en los cursos pares, si no me equivoco, en segundo, en cuarto, en sexto, octavo, segundo medio. Y en tercero medio se realizaba una educación física un año, y de inglés. ¿Ya? Que en el fondo lo que intenta medir es la cobertura curricular, cuánto tú sabes del contenido y cuáles son en el fondo las competencias que tú tienes y las que te ha enseñado el colegio y el profesor. ¿Ya? En el fondo ha servido principalmente para establecer diferencias de un colegio que dice que es de buena calidad porque tiene un buen CIMSE y de mala calidad porque tiene un mal CIMSE, lo cual es una tontera. Por lo cual lo que plantea es eliminar ese tipo de mediciones. Cambiar el currículo nacional pensado según la realidad que tenga cada región, cada comuna, cada provincia, algo muy similar a lo que plantea Yanna Proboste, ¿ya? Un currículo que nos referimos acá es las asignaturas que tienes, ¿ya? Que las asignaturas que tienes tengan relación con tu realidad y con las necesidades que tú tienes como persona, ¿ok? Que los consejos escolares, no sé si alguno de ustedes habrá participado en algún consejo escolar este año, pero los consejos escolares tengan un carácter de resolutivo, es decir, se tomen decisiones ahí y no sea solamente un checklist de entregar información. Hemos hecho esto, cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido, quién llegó nuevo a trabajar, quién se fue del establecimiento, cómo solemos... No, en el fondo que también tenga un carácter de tomar decisiones, de poder decir, mira, ¿queremos esto o no queremos esto? ¿Ya? Ahí también plantear el acompañamiento, un acompañamiento que sea para tu vida escolar, en el fondo, siempre sentirte acompañado por la institución en la cual tú estés estudiando, que te apoyen en tus procesos, no solamente en el proceso académico, sino que también en el de formación como persona. ¿Ya? Que los profesores también se sientan acompañados, que tengan instancias de perfeccionamiento, de apoyo, de poder también convertirse en un mejor profesional, viene evolucionando con los tiempos, ¿ya? Y a nivel de financiamiento, dejar de dar subvención por asistencia. Generalmente los colegios se financian en gran medida, que son de sistema público o particular subvencionado, como es el caso del SEI Educación para Todos, por una asistencia que está por una subvención basada en la asistencia, es decir, cuántos estudiantes tengo en sala. Y se hace un promedio de esa cantidad de estudiantes que tengo en sala para poder llegar a un aporte total. Lo que se nos está aquí hay un aporte de base, en el fondo, un aporte fijo, estable y que no dependa día a día de la asistencia que tengamos de estudiantes. ¿Ya? Y por último, es la condonación de todas las deudas de educación superior, es decir, condonar el CAE, el crédito con aval del Estado o el crédito Corfo. ¿Ya? Y eso tiene que ver principalmente con todos aquellos jóvenes, adultos de este país que quizás se endeudaron por 5 millones y terminaron pagando 20, o han terminado pagando 20, 25. ¿Ya? En el fondo es eliminar con esa práctica abusiva, ¿ya? Y porque la educación debe ser entendida en todo su nivel como un bien social, o sea, como un derecho social fundamental y no un bien de consumo. Y a nivel de salud, un sistema universal de salud, es decir, que se eliminen las ISAPRES, un sistema que esté manejado todo por el Estado, donde FONASA sea el único prestador de salud, y las ISAPRES quedan como un seguro complementario voluntario. Eso significa que tu salud va a estar asegurada por FONASA. Ahora, si tú quieres tener como algo extra, así como un plus extra, tú puedes pagar, pero las bases de tu salud va a estar asegurada por el Estado a través de FONASA. Que los prestadores de salud en este país sean estatales y gratuitos para la población de este país, es decir, no gastar un 5 en salud, no tener que endeudarte, no tener que decidir si cómo voy al médico, ¿ya? Crear un laboratorio de medicamentos a nivel nacional, porque entiende que los medicamentos son un bien fundamental de uso público, es un bien esencial. La gente que tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, la gente que, sobre todo adultos mayores que tienen pensiones de miseria, ¿ya? Bueno, en el fondo, crear un laboratorio nacional que genere medicamentos, genere vacunas a bajo costo, porque al ser estatal, el Estado en el fondo le puede recibir una ganancia mínima. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo hay medicamentos que en el sistema te los pueden vender a 25.000 pesos, pero producirles sale 1.000. Y nadie controla eso porque es el mercado, amigo. No puede ser así. Tiene que existir un control, ¿ya? Y para eso, en el fondo, hay que crear un laboratorio nacional.
para aumentar la dotación de medicamentos. Probablemente más de alguno de los que está escuchando esto habrá ido alguna vez a alguna farmacia, o habrá ido al consultorio, habrá llegado y te pasan una bolsita con los remedios, ¿sabe qué? Pero no tenemos este medicamento, tiene que comprarlo usted por su cuenta. Que no pase eso. ¿Ya? Y lo que propone es que en el caso de que tengas que comprarte algún medicamento en alguna farmacia privada, va a fijar precios. La fijación de precios, en el fondo, es lo que técnicamente se llaman las bandas de precios, en el fondo. Se establece que va a haber un tope máximo para vender un medicamento. Supongamos, el diclofenaco, la caja de diclofenaco de 10 comprimidos no te puede costar más allá de 500 pesos, estoy inventando. Eso, y si llega a subir, una farmacia le quiere vender a 600, bueno, le va a caer una multa y va a entender de que no tiene que venderla más de 500. ¿Ya? Entonces ahí la Salcobral, la Cruz Verde y la OMA no se van a poder coludir como lo hicieron alguna vez. Y nos jodieron con miles de millones de pesos a todos los chilenos. Porque vendían el mismo medicamento, el mismo precio. ¿Dónde queda la libre competencia? ¿Dónde funciona el libre mercado? El libre mercado no funciona por su cuenta. ¿Ya? De hecho, incluyendo farmacias que son pequeñitas, o sea, la farmacia Italia tendría que estar unida en esta lógica, la del Dr. Simi, la Tamanada con Calera, de todas las farmacias privadas que tienen que estar acá. ¿Ya? También plantea, esto es bien importante, bien interesante, porque él plantea el derecho a la salud oral. Hace un par de días yo veía una infografía que menos del 1% de los dentistas trabajan por FONASA. El 1% de los dentistas trabaja en el sistema público. Es decir, el 99% de los dentistas trabaja de manera particular. Eso significa que si tú vas y le preguntas, disculpa, ¿atiende por FONASA? FONASA va a decir no. Igual significa que vaya a tener que pagar toda la consulta. Y aquel que se ha hecho algún tratamiento dental sabe que no son baratos. Desde la postura de frenillos, una endodoncia, un tratamiento de conducto, un empaste, una limpieza dental, que puede ser algo más accesorio, ¿ya? Una prótesis, una placa, es carísimo. Entonces, derecho a salud oral, en el fondo, que todos podamos tener el acceso o la capacidad de poder acceder de manera masiva, que es necesaria, de la salud dental. Porque la salud dental es un tema que quizá, claro, es importante no solamente desde un punto de vista médico, sino también desde un punto de vista estético de la confianza. Tener 5 corridas de dientes a los Esteban Paredes antes de arreglarse los dientes no es agradable a la vista. Y te baja la autoestima, po. ¿Cachai? De hecho, ¿por qué usted cree que Esteban Paredes se arregló los dientes cuando empezó a ganar plata en Colo-Colo? Quizás usted, si hay alguien futbolero, no recordará uno de los primeros apodos que tuvo Esteban Paredes, que era Baraka, que era un personaje de Mortal Kombat, que si juega Mortal Kombat, tiene una ensalada de dientes, po. Eso, ¿cachai? Eso, por eso es tan importante la salud oral. Por eso tú ves que hoy día hay gente adulta de 30, 40 años que se está colocando frenillos para arreglarse la dentadura. Porque es un derecho fundamental. Los frenillos son caros. Yo digo, a comienzos de los 2000, colocarte frenillos y estar 3 años con frenillos eran 2 millones de pesos de la época. Lo cual no es poca plata. Era mucha plata en esa época. Y también derecho a la ley de salud mental y colocarla en el centro. ¿Por qué Boric hace tanto énfasis en salud mental? Porque él es una persona que sufre una afección mental. No es algo invalidante. De hecho, él sufre lo que se llama el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. En el fondo es que si ve algo fuera de su lugar, así como que no esté perfectamente alineado, le comienzan a dar como en sensación de ansiedad, así como comienza a sudar, le empieza como un movimiento involuntario, como quiere pararse a arreglar la cuestión, ¿cachai? Como que si no está todo en orden, como él lo quiere, no está cómodo. De hecho, en un momento siendo parlamentario, él se trató de esto. Él estuvo internado unas cuantas semanas en una clínica psiquiátrica, ¿ya? Para tratarse esta afección. Porque él tiene la fortuna de tener la espalda económica para poder internarse en una clínica psiquiátrica, que no es barato, ¿ya? Bueno, asegurarle eso a todas las personas. No solamente eso, también el tema de estrés, el tema de la depresión también. Estrés, depresión, ansiedad, que son como las afecciones que más pueden llegar a afectar a la gente, sobre todo en este contexto, porque ahorita el trabajo, porque tú te vayas encerrado, porque subiste de peso, porque te dejaron, porque te peleaste con la familia, qué sé yo. ¿Ya? Y nos vamos ahora al último candidato, que es José Antonio Cast, o Hack para los amigos. Bueno, ya se nos fue el computador abajo. Sí, de hecho, el computador no le gusta Cast, así que se puede caer. O como no le gusta que le digan José Cast,
No, no vamos a decir José Antonio por respeto. Ya, él plantea el acceso universal a la educación escolar, solamente a la escolar, educación obligatoria. En la universidad, cada uno ve por su cuenta cómo se trabaja ahí. ¿Ya? A nivel de educación, plantea la libertad de emprendimiento, ¿ya? En el fondo, la libertad de enseñanza, es decir, él no está en contra de que existan colegios particulares, más él insta que existan proyectos alternativos, particulares pagados. Esto sobre todo pensando en su sello valórico, ¿ya? Debido a que el Estado no puede tener colegios con una religión oficial, precisamente porque el Estado chileno es laico y el Estado chileno no puede presentar ninguna predilección por alguna religión, ¿ya? De hecho, por eso la mayoría de los colegios particulares pagados o subvencionados tienden a tener también un sello valórico, ¿ya? El IRA, por ejemplo, el Quillota la Monja del Huerto, en Calera está el Liceo San José, la Teresa Brown de Aristía, el Seminario San Rafael en Viña del Mar y en Valparaíso, el San Pedro Nolasco en Viña y en Valparaíso y en Quillota, ¿ya? La Salle también, todos tienen algún sello valórico. El problema es que hay colegios privados no hay que pagar. Claro, porque en el fondo, porque es libertad de enseñanza, y libertad de enseñanza significa pagar. Pues hay alternativas para el pueblo, como el Diego Echeverría, que son prácticamente gratuitos, ¿cachai? Pero también son subvencionados y tienen esta libertad de enseñanza. Entregar herramientas para las familias para poder apoyar el proceso educativo de los hijos, ¿ya? Y además eso significa que el colegio tiene que hacer talleres de perfeccionamiento a los apoderados para que los apoderados sean capaces de poder explicarle al querubín a la bendición cómo se suma 2 más 2 y no colapsar en el intento. También conocer las evaluaciones de docentes, directivos y funcionarios. Eso significa que todo padre apoderado tiene el derecho de poder conocer si nosotros salimos bien o mal evaluados por los profesores, por los estudiantes, por nuestros jefes, el por qué fuimos bien o mal evaluados y de esa manera decidir si quieren que nosotros quieren mantener a su hijo ahí o en su defecto inclusive ejercer medidas de presión para sacar a algún profesional. Esto ocurre en los colegios particulares pagados donde, por ejemplo, si tú en historia, en vez de decir, por ejemplo, dictadura militar, tienes que decir gobierno militar, porque llegan a poder reclamar de cómo dijiste dictadura, no dijiste gobierno militar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué no dijiste mi general Augusto Pinochet, dijiste el dictador o el tirano? Y esas cosas te van a reclamar. Y eso acaba en este punto. ¿O por qué, por ejemplo, a mi hijo en biología le enseñaron cómo colocarse un preservativo? Y hay familias de verdad que lo cuestionan. Es como se le ocurre. Mi hija es puro y casto. Es como una señora, no mienta. No conoce su bendición. ¿Ya? Un profesional actualizado. Esto es interesante porque en el fondo plantea que los profesores o los profesionales de la educación tienen que estar voy a decir, lo más perfeccionado posible desde el punto de vista de nuevas estrategias, estar como siempre en onda, por así decirlo, con las estrategias pedagógicas que están más potentes en el momento, por ejemplo, el desarrollo de habilidades, más que el contenido, ya enfocarnos quizá en una educación de múltiples dimensiones, no solamente en el conocimiento, en las habilidades virtuales, mantener la municipalización, es el único candidato que plantea mantener el sistema municipal, por ejemplo, ¿ya? Que si ustedes le preguntan a cualquier profesional de la educación en este país, académico, investigador, te va a decir que uno de los grandes problemas que tuvo Chile con su educación pública fue cuando se pasó del Estado al municipio, porque el municipio no tenía la capacidad y las herramientas para manejar los establecimientos ni la espalda económica para mantener el sistema educativo. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que se precarizó y se fue a pique, y es por eso que en los 90, en los 2000, la educación municipal quedaba en el fondo para el que no tenía donde pagar otro colegio o para los más porros, literalmente como se pensaba en la época. No quedaba otra opción, ¿ya? Y si teníais un poquito más de lucas, podíais tener un subvencionado que era un poquito mejor, y si teníais lucas, le pagáis el particular pagado. De aquí viene, en ese momento, cuando pasa ese cambio, es cuando surge este estereotipo, este estigma en el fondo de que la educación pública es mala. Sin preguntarse de cuáles son los factores que llevan a que esta educación haya fracasado. Y si la única persona que dice, no, mantengamos este sistema porque funciona bien, según él. ¿Ya? Lo que sí tiene interesante y valorable desde un punto de vista pedagógico es que dice que es necesario focalizarse en la enseñanza del inglés, ya como segundo idioma, principalmente por las habilidades y las ventajas que te pueden entregar tú en el ámbito laboral, y también la educación técnico profesional como una herramienta para poder en el fondo incorporar estas nuevas lógicas y dinámicas económicas que él también propone, que
el crecimiento económico, la llegada de inversionistas extranjeros que requieren mano de obra profesional. En el fondo, él lo ve de una lógica de mercado, ¿no? Para él la educación sigue siendo un bien social, un bien, perdón, un bien que tiene que estar al arbitrio del mercado, porque para este candidato, y eso no es novedad, el mercado es lo más importante, ¿ya? El nivel de salud es el único persona que plantea que el Ministerio de Salud deje de tener a cargo servicios hospitalarios, consultorios, sino que en el fondo solamente se dedique el Ministerio de Salud a dirigir política pública. Solamente que entregue política pública y no una entidad que tenga a cargo servicios hospitalarios, ¿ya? En el fondo lo que él plantea es que los hospitales tienen que estar a cargo de entidades regionales, ¿ya? Para que ellos tomen decisiones de manera más autónoma. De hecho, lo que él planteaba en su programa era la existencia de holding de hospitales, en el fondo, una nomenclatura económica de que haya un de medicina en zonas remotas, sobre todo, algo muy parecido a lo que planteaba Franco Parisi, ¿ya? De un caso que viva en Colchane o un porvenir, me puede atender un médico de Santiago o de la región que sea de manera virtual. ¿Ya? La autonomía regional, la autonomía en la gestión regional, ¿ya? Que no estén atados a lo que diga el Ministerio de Salud, sino que puedan actuar según su propio criterio, lo cual es positivo desde ese punto de vista, que tanto del sistema público o del sistema privado se puedan en el fondo contratar entre ellos. ¿Qué le ocurre hoy día con las camas de ISAPRE que puede contratar FONASA? Si tú vas a un hospital público y te tienen que dejar hospitalizado y están copadas las camas, el servicio de FONASA te paga una cama en una ISAPRE para que tú estés hospitalizado en esa ISAPRE, ¿ya? En el fondo plantea que esa lógica se mantenga, en vez de mejorar la calidad de los servicios públicos hospitalarios. Porque para él el mercado es lo más importante, el mercado es intocable, ¿ya? El potenciamiento de la salud mental, eso está bien, de hecho eso es todo algo que coincide en todos los candidatos, y como último punto plantea que es fundamental trabajar en una alimentación saludable, esto desde un punto de vista de medicina preventiva, es el único candidato que habla de alimentación saludable, porque entiende que todos estamos más gorditos del último tiempo, por lo tanto se hace necesario trabajar esa área, ¿ya? En fondo generar políticas con nutricionistas, nutriólogos, personal trainers, lo que sea necesario, y generar programas que ayuden a disminuir la obesidad en la población nacional. Porque pasamos en 100 años de tener gente subnutrida que se moría porque no comía, a estar con unos índices de obesidad que están cercanos de estar ahí a la par de Estados Unidos y México, que son los países más obesos del mundo, ¿ya? Donde hoy día tú le preguntas a un niño si prefiere una manzana o un corte libre con queso, te va a indicar el corte libre con queso ojos cerrados. Indica que ninguno solo lo pensaría dos veces, corte libre con queso. De hecho, generación McDonald's, Burger King. De hecho, piensen ustedes, por ejemplo, cuando tienen hambre, ninguno de ustedes dice, oye, voy a hacer una ensalada de fruta. Es como, voy a pedir una pizza al Televisa, al Papayón, al Mel, un chacarero. No, nunca piensan en una ensaladita de fruta. Po. Eso está hablando en el fondo de la mentalidad que tenemos en cuanto a nuestra salud, a nuestra dieta, nuestra alimentación. ¿Ya? El trabajo en salud mental, algo muy similar a lo que planteaba Gabriel Boric desde ese punto de vista, ya de la importancia que tiene para el día a día, para un tema de confianza, para un tema de sentirse bien con uno mismo, ¿ya? Conmigo mismo, diría un punto de vista. Y en el ámbito reproductivo lo plantea de una lógica bien diferente. José Antonio Caz no lo ve tanto desde una perspectiva del uso de enseñar el uso de potenciar la planificación familiar desde un punto de vista de método anticonceptivo, ¿ya? El fondo o de interrupción del embarazo. De hecho, él plantea que él va a eliminar lo que es el aborto en 3 causales, va a derogar esa ley, va a eliminar el Ministerio de la Mujer. Lo que él lo plantea desde un punto de vista valórico. En el fondo, es prácticamente como de concientizar a los jóvenes o a las personas de que si van a tener relaciones íntimas, estas sean con la persona con la que te casaste, para poder salir, en el fondo. Como, manténgase puro y gasto hasta el matrimonio. ¿Cachai? Y donde usted se case, puede, en el fondo, practicar esas acciones íntimas. Bueno, él lo vive, de hecho, en el fondo él es consecuente con su estilo de vida, él tiene como 7, 8 hijos, ¿ya? Y él reconoce que es contrario a cualquier método anticonceptivo, por ejemplo, ¿ya? Eso en cuanto a salud y educación. ¿Y por qué nos centramos en ese ámbito? Porque
La pregunta esencial va de estos ámbitos, ¿ya? La pregunta esencial dice que a partir de lo que hemos visto en clase, destaque 2 propuestas presentadas en clase por al menos 2 candidatos. Dime qué candidatos son en los siguientes ámbitos, salud y educación, y fundamente su elección en un mínimo de 3 líneas. Por ejemplo, candidato, aquí te colocamos un ejemplo con 2 candidatos. Supongamos, José Antonio Gas, propuesta de salud 1, propuesta de salud 2. Propuesta de educación 1, propuesta de educación 2. Marco Enrique Minami, propuesta de salud 1, propuesta de salud 2, propuesta de educación 1, propuesta de educación 2. ¿Y el por qué las escogieron esas propuestas? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Les parecen correctas? ¿Les llama la atención porque les parecen correctas o les parecen incorrectas? Esa es la pregunta esencial, ¿ya? Así que aprovechen estos 15 minutitos que quedan y